Hoy en el frasco. Sudáfrica representó la dignidad de todos aquellos que en el mundo alzan la voz contra el genocidio israelí. Expusieron los letrados los argumentos del por qué consideran genocidio lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Berlin had offered to intervene and participate in Israel's defense, in a case South Africa recently brought to the International Court of Justice. Berlin says there is no basis for South Africa's accusations. El asesinato de palestinos en Gaza, el 70% de los cuales son mujeres y niños. Causar graves daños físicos y psíquicos a los palestinos de Gaza, expulsión masiva de hogares y desplazamiento de palestinos, la privación de acceso a alimentos y agua adecuados. Tú, Alemania, estás negando un genocidio en el siglo XXI cuando literalmente tú en el siglo XX hiciste varios. Alemania debe ser uno de los países europeos más hipócritas y más sometidos al régimen sionista israelí. Israel is executing its right to self-defense after the October 7 massacre. Increíble seguir hablando a esta altura de que Israel está ejerciendo su derecho a defenderse. ¿De quién se está defendiendo Israel en este momento? Después de 24.000 civiles asesinados, más 8.000 sepultados debajo de los escombros. Los bombardeos no se detienen. El número de víctimas aumenta y la situación humanitaria se encuentra al borde del colapso. Despite the catastrophic death toll it has inflicted, Israel is losing on the ground and in the court of public opinion. Además, hablaremos de la situación en Ecuador y Argentina con nuestro invitado del día. El Frasco, poniendo la lupa en los amiguitos de Netanyahu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras Biden ya se ha ganado el apodo de Genocida Joe por su apoyo al régimen israelí, también se encarga de seguir engrosando su prontuario con nuevos ataques sobre Yemen. Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra zonas controladas por los hutíes en Yemen. Bueno, evidentemente el estratégico presidente de Estados Unidos ha compartido sus lúcidos consejos de bombardear porque sí al régimen israelí. Medios israelíes, más bombardeos no restaurarán la disuasión. Las divisiones en el gobierno israelí se profundizan mientras el ministro del gabinete dice que derrotar a Hamás no es realista. Muy malas noticias para un Netanyahu cuyo apoyo sigue cayendo en picada mientras se van acumulando titulares que exponen lo que el criminal de guerra tanto temía. El fracaso israelí tras 100 días de matanza en Gaza. Despite the catastrophic death toll it has inflicted, Israel is losing on the ground and in the court of public opinion. Y no solo ha quedado expuesto en la corte de la opinión pública, sino que además recordemos que los crímenes del régimen sionista han sido detallados muy claramente en la Corte Internacional de Justicia. Contundente alegato de Sudáfrica contra el genocidio en Gaza. Sudáfrica representó la dignidad de todos aquellos que en el mundo alzan la voz contra el genocidio israelí. Expusieron los letrados los argumentos del por qué consideran genocidio lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Ahora, ¿cuáles serían antónimos de dignidad? Podríamos hablar de infamia, humillación, deshonra, sumisión, bajeza, vergüenza, degradación, inmoralidad. Mire usted. Alemania rechaza la denuncia contra Israel y quiere acudir a la Corte Internacional de Justicia como parte indirecta. Bueno, sabemos que hace ya varios años el gobierno alemán le delegó esa ardua tarea de decidir a otros. Al respecto, veamos lo que argumenta el portavoz de Berlín. El gobierno alemán rechaza con firmeza y explícitamente la acusación de genocidio presentada ahora contra Israel. Esta acusación carece de fundamento alguno. El asesinato de palestinos en Gaza, el 70% de los cuales son mujeres y niños. Causar graves daños físicos y psíquicos a los palestinos de Gaza, expulsión masiva de hogares y desplazamiento de palestinos. La privación de acceso a alimentos y agua adecuados. La privación de acceso a vivienda, ropa, higiene y saneamiento adecuados. La destrucción de la vida palestina. Bombas contra viviendas, escuelas, hospitales, edificios oficiales y lugares de interés cultural. Y solo por enumerar algunos nomás. Lo cierto es que justamente Alemania no sería el país indicado para dar lecciones sobre genocidio, ¿verdad?
Namibia recuerda a Alemania su historia genocida en África. Las fuerzas coloniales alemanas arremetieron contra los pueblos indígenas Herero y Nama entre 1904 y 1908. En los ataques asesinaron al menos 65.000 hereros y 10.000 namacuas. Como resultado del genocidio, la población herero disminuyó al menos 70% y la población namacua disminuyó 50%. Envenenaste los pozos de agua de las tribus, hiciste campos de concentración para los hereros y los namas, y aparte te justificaste en Europa de que no podían ser protegidas las tribus por las convenciones de Ginebra de la protección de los derechos humanos, debido a que estas personas no eran humanos sino subhumanos. Qué casualidad, igualito a muchos discursos emitidos recientemente por ministros israelíes, y lo que es más triste, también muy parecidos a algunos de mediados del siglo pasado en... sí, Alemania. Luchamos contra animales humanos. Yoav Gallant, ministro de Guerra israelí, octubre de 2023. Todavía hay algunos infrahumanos, bandidos y terroristas en los refugios. Jürgen Strupp, líder de grupo de las SS, mayo de 1943. Esto me recuerda a una frase que se le suele atribuir al filósofo y escritor español George Santayana: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya es hora de creer en la ficción de que los alemanes han aprendido de su historia. El presente está demostrando que no es así y que su racismo colonial no tiene remedio en el futuro previsible. Ahora lo cierto es que no solo se trata de Alemania, mientras Francia también rechaza la acusación. Aquí el eurodiputado Manuel Pineda denuncia el accionar cómplice de todos los gobiernos de Europa. No ha existido momento de mayor divorcio entre nuestros pueblos y los que aquí los representamos. Nuestros pueblos están denunciando un genocidio que nosotros nos negamos a reconocer. Es increíble seguir hablando a esta altura de que Israel está ejerciendo su derecho a defenderse. ¿De quién se está defendiendo Israel en este momento? Después de 24.000 civiles asesinados, más 8.000 sepultados debajo de los escombros. Y aquí justamente cabe analizar que detrás de la narrativa de la autodefensa se apela a lo que el historiador israelí Ilan Pappé denomina lisa y llanamente limpieza étnica. Ministro israelí pide ocupación de Gaza y anima a los palestinos a marcharse. Animan a los palestinos a marcharse, con bombas, eso sí. Y esto está directamente relacionado con lo siguiente. Benjamin Netanyahu sacudió el avispero el jueves. El primer ministro de Israel insiste en negar la posibilidad de un Estado palestino. Y para que la negación del otro persista, es preciso también derribar valores fundamentales de un pueblo, como por ejemplo la educación. El ejército israelí detona la última universidad que aún no había destruido con 315 bombas. Israel ha destruido todas las universidades y alrededor del 70% de las escuelas en la Franja de Gaza. Y mientras este nivel de destrucción se aplica a barrios enteros, hay quienes se regodean en el sufrimiento de cientos de miles de palestinos. Vean a este youtuber con soldados israelíes. Guys, we're booming Gaza right now. I'm trying to take my popsicle. This is crazy. This is not normal what's going on. But guys, we are gonna win. We are together. We're strong. Recordemos que Alemania y toda Europa decidieron ser cómplices de este genocidio que es transmitido por periodistas y reporteros en las redes sociales. Por eso ellos siguen siendo un blanco de los invasores. Israel ha matado ya a 120 periodistas en Gaza en solo 100 días. Se trata del mayor número de periodistas asesinados durante una guerra en la historia moderna. No existen vídeos o fotos aéreas que mostrarían la magnitud del asedio, ya que Israel asesinó a todos los periodistas con drones o interceptó y robó sus drones. Y hablando de silenciar al periodismo, hay algo más que quizás supere lo que usted se podría haber imaginado. ¿Quién le baja la línea a CNN sobre lo que ocurre en Gaza? ¿Sus directores? ¿Su país? No. Any more confirmation that the mainstream media is corrupt? We just got our clearest indication yet. CNN is now admitting that they have to get approval from Israel before they run any news pieces about the war in Gaza. Can you imagine that? La oficina de Jerusalén ha revisado durante mucho tiempo todas las historias de CNN relacionadas con Israel y Palestina. Ahora está ayudando a dar forma a la cobertura de la guerra por parte de la cadena. Bueno, quizás lo de CNN se trate de un caso aislado y semejante nivel de censura no puede ser admitido en ningún otro... Ah, caramba, la BBC. Jamás me lo hubiera imaginado, dijo nunca nadie.
Doing a show for BBC World News called The Oracle with Max Kaiser a couple of years ago. We only had one editorial direction, and that is we could not mention Israel in any context. Right, That's the only thing we heard from the BBC. Así son las cosas en el mundo libre y democrático para los medios de prensa. Dime a quién no puedes criticar y te diré quién te controla. If you live in America, who can't you criticize? Who can't you criticize in America? The Jewish lobby. Yes. On both sides. Right. That's right. That tells you who controls the country. De modo que no es de extrañar que los medios estadounidenses no se hagan eco de una información verdaderamente crucial y que tiene que ver con el accionar del propio ejército israelí. El ejército israelí mató al soldado cautivo Ron Sherman con gas venenoso, según su madre. Mayan Sherman afirma que su hijo fue envenenado por una bomba de gas de las fuerzas de defensa israelíes y culpa al gobierno. Efectivamente, mientras esto se comenzaba a revelar en los propios portales israelíes, en el país de la libertad, ningún medio de comunicación estadounidense informa sobre el enorme escándalo de que Israel mató a un soldado cautivo con gas venenoso y luego mintió a su familia al respecto para culpar a Hamás. Ya era sospechoso que algunos medios dijeran que el ejército israelí solo encontró muerto o halló el cuerpo del soldado. Incluso fueron más allá al culpar, cuando no, a la resistencia palestina. Hamás mató al sobrino nieto de León Gieco, soldado de Israel que había sido tomado como rehén. Pero tal parece que había algo más que la información brindada por el ejército israelí ocultó en un comienzo. Veamos lo que dice ahora el medio The Times of Israel. La investigación de las fuerzas de defensa israelíes presentada a las familias encontró que los militares no tenían conocimiento de que hubieran rehenes en la zona cuando se llevó a cabo el ataque al túnel. Muy sospechoso. Ahora, todo esto se da en un procedimiento verdaderamente siniestro que se denomina Directiva Aníbal o Hannibal. ¿De qué se trata? Un protocolo militar israelí que estipula el uso de la fuerza máxima para evitar la captura de soldados a toda costa, incluso a costa de la muerte del soldado. Y a pesar del genocidio en Gaza, de un Estados Unidos que quiere incendiar toda Asia Occidental, de la crisis en Ucrania y de las millones de personas que son explotadas o pasan hambre en el planeta, para algunos el mundo está en su mejor momento. Una realidad que evidentemente algunas personas no la ven. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. La diputada Natalia Saracho dijo: Milei en Davos habla de un mundo que no existe, más libre, más rico y próspero. ¿Para quiénes? Según Oxfam, desde la pandemia las ganancias de los más ricos solo aumentan, mientras millones de personas son cada vez más pobres. ¿Para quiénes es el mejor momento? Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Diego Molinas, que es funcionario del Parrasur, comunicador social y conductor de Barrio Adentro en Radio Rebelde. Diego, es un gusto que estés aquí en el programa. No, gracias a vos, Mariano, y a todo el equipo, porque ya me siento en casa cuando estoy acá. Así que gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Diego, allí estábamos viendo, ¿no? Esto. La pregunta justamente es, ¿para quiénes es el mejor momento? Bueno, yo creo que hay que ver desde donde uno habla, me parece que es fundamental, ¿no? Y ahí me parece que ahí aparece el marco de análisis que podemos dar a esta presentación del presidente en Davos. Y básicamente es esto, desde donde uno habla. Me parece que cuando Natalia Saracho habla desde el barrio, desde el territorio, desde sus vecinos cartoneros, habla desde ese lugar. Y tenemos un presidente que algunos dicen que sabe mucho de economía o él se para muy desde ahí. Entonces me parece que por un momento habla desde un dogmatismo que no se concilia con la realidad, ¿no? Ese dogmatismo puede interpretar que este es un buen momento. Es una mirada, un recorte de la realidad hecho en un plano intelectual, académico, pero Natalia Saracho, yo que tengo a mi familia en ingeniero UDGE, podemos ver que no hay un escenario que sea tan positivo, sino que al revés, parecen que los ricos cada vez son más ricos y que los pobres cada vez tienen mayores dificultades. Cuando uno va por la calle ve hombres y mujeres cargando un carro y eso es un síntoma de realidad. Entonces yo
Por ejemplo, yo vengo de una formación de la teología de la liberación, una formación cristiana, católica, cristiana, de toda esa época del Concilio Vaticano II, he heredado un poquito de eso. Y si entonces yo me pongo a reflexionar desde ese lugar teológico, dogmático, digo, la solución es que aparezca Jesús y multiplique los panes y los peces, ¿no? Entonces yo me paro en ese lugar dogmático y digo que esa es la solución. Ahora, cuando yo interpelo la realidad y trato de traer ese concepto a la realidad, lo que hoy me doy cuenta es que era un grupo de campesinos, de gente que caminaba, y que cuando un nene puso algo en común, el resto también puso en común. Por eso es que hubo tantos panes y tantos peces, porque tuvo la solidaridad. El milagro fue la solidaridad. Quiero decir de que no se puede hablar desde la pura teoría, porque cuando uno habla de la pura teoría y se enrosca y se enfrasca, corre el riesgo de caer en delirios místicos, en mesianismo. Yo no creo que la solución sea traer citas así a la realidad tan brutalmente, sino que la solución es más en alguien que ejerce el Ejecutivo, ver esto, ver cómo construimos desde la solidaridad, desde la realidad, un plano de solución efectiva a los problemas de la gente. Podemos tener párrafos en los que uno puede debatir, analizar lo que el presidente dijo, pero lo más importante y lo más urgente es ver cómo nuestra gente come. Y ahí esa disertación en Davos todavía ahí, en el bolsillo de nuestros vecinos, en el pan de la mesa de nuestra gente, todavía no tiene ninguna repercusión. Por eso creo que lo que dice Natalia es acertado. Ahora digo, ¿cómo ves esta cuestión de que justamente el jefe de Estado de la Argentina diga que el problema es el Estado? Bueno, porque voy de vuelta, porque me parece que ahí es donde uno cae en errores conceptuales, como también decir que se puede tener una medición del 0 al 1800, ¿no? Son tecnicismos, decir que, bueno, Argentina hasta 1860 fue potencia mundial, pero después caímos en... Y después acusar a gran parte del mundo de ser comunistas, socialistas, colectivistas, es el término que usa. Entonces yo creo que ahí hay alguien que insisto, se sumerge en un plano muy teórico, muy analítico, y que desconoce algunas cuestiones que son esenciales. Y por eso está bueno que hable Natalia Saracho, por eso está bueno que hable yo, que nací en Ingeniero Budge, mi familia vive ahí. Porque nosotros podemos dar otro plano de la realidad y otra concepción del Estado. Como nosotros cuando hablamos del Estado, como decía Lula, creemos en ese Estado que es como una madre que hace que la comida alcance para todos, ¿no? Eso me parece fundamental. No podemos creer que esta desaparición del Estado, que la teoría va haciendo que emerjan otros mercados y otros actores y eso soluciona, cuando nosotros sabemos que si en Argentina el Estado no está, si el Estado no regula, la crueldad, la voracidad de los que hacen de la comida una mercancía, de lo que hacen de la fuerza de trabajo una mercancía, de lo que hacen de sus privilegios un estatus y algo que a veces tiende a deshumanizar al otro, puede generar mucho daño y mucho dolor en los pobres. Entonces nosotros, en esta Argentina en la que estamos parados, no en la del 1800, sino en esta Argentina, necesitamos un Estado, pero no solamente necesitamos un Estado, sino un Estado que sea sensible, que esté presente, porque tenemos experiencia de que cuando el Estado está presente, cuando está acompañando, hay una trama virtuosa. Hoy en día, no es que en los lugares en donde el Estado se está ausentando, ahí donde no está regulando, ahí donde no está poniendo límite a la especulación, hay una trama virtuosa solidaria que se preocupa por el vecino que no tiene para comer. Es mentira que en nuestro pueblo no hay un acervo cultural solidario. Lo hay, existe. Nuestro pueblo es solidario, la comunidad organizada cuida la vida, pero es el Estado que se conforma con el aporte de ese cartonero que cuando compra un caramelo aporta el 21%, el que le tiene que devolver al pueblo las condiciones básicas para el bienestar. Si nosotros creemos que esa idea de despertar lobos es que todo el resto somos corderos, no hay tantos leones, no, son poquitos. El Estado tiene que ser parte de esa trama virtuosa que se sume a un sentido de patria más profundo. Nosotros creemos que ese sentido de patria más profundo se amasa en lo cotidiano, se hace en la realidad de los barrios, y el Estado tiene que ir a esos barrios a aprender cuál es la manera de intervenir de manera más inteligente. No solamente este Estado, ¿no? En otros gobiernos también hizo falta eso, hizo falta una mayor sensibilidad en la construcción de las políticas públicas. Nosotros no podemos soslayar el rol del Estado
en el bienestar de nuestra gente, como tampoco podemos soslayar la importancia de la justicia social como un valor fundamental para hacer de este país un verdadero país donde haya dignidad para todos. Si no hay justicia social, unos poquitos se van a quedar con todo y muchos vamos a estar vulnerables, ¿no? Muy interesante eso. Diego, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la región, particularmente de lo que vemos que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Digamos, esto que estamos viendo, esta situación de violencia, ¿es consecuencia de las políticas neoliberales, por ejemplo, de Lenín Moreno y de Lasso, o también se puede asociar al tema de la dolarización? En Ecuador lo que estamos viendo empieza en la dolarización, empieza ahí, empieza en el feriado bancario, empieza con el robo de los ahorros a los más humildes, algo parecido acá, empieza con la expulsión sistemática de población que masivamente se va a Europa y va avanzando, llega el correísmo, se conforma ahí una nueva constitución, se llama una constituyente, hay avances y como vos decís, en la disrupción de lo que pasó con Lenín Moreno, tenemos en los últimos 6 años un aceleramiento muy terrible del proceso en el cual básicamente pasa esto, el Estado se corre, el Estado desregula, el Estado se va para otro lado, hay un presidente banquero, ¿no? Hoy tenemos un presidente economista con ideas muy ortodoxas, pero ahí hubo un presidente banquero y entonces lo que empieza a pasar es que esto, cuando el Estado se corre, cuando el Estado deja de garantizar la ciudadanía, la seguridad, y el segundo paso ahí es cuando el Estado se corre, no es que hay actores que quedan pasivos, ¿no? Hay actores muy potentes, como son los grupos criminales, los narcos, que empiezan a tomar fuerza. La dolarización es funcional a esos grupos criminales, la dolarización le sirve al narcotráfico. Bueno, lo que tenemos hoy es que de golpe, pero muy motivado por esa desaparición del Estado, estos grupos criminales, bandas, se han tomado las calles, el país, se empiezan a tensionar, empiezan a disputar, han matado a un candidato a presidente, se tomaron un estudio de televisión, van hacia adelante y de golpe cuando aparece la respuesta del Estado, cuando aparecen las Fuerzas Armadas, le reconocen la beligerancia, claro. Lo cual es muy grave, porque entonces vos estás diciendo que ese actor que está produciendo caos, que está amenazando, que está sojuzgando al pueblo, tiene una serie de marcos que regulan esa guerra interna. Es algo muy loco, o sea, en vez de retroceder, esos grupos toman entidad. Y después un dato que me parecía importante, ¿dónde están los tanques? ¿Dónde aparece la represión más fuerte del Estado? ¿Dónde aparece eso? En las poblaciones más humildes. De vuelta, los sectores de mayor dinero tienen como mayor resguardo, mayor seguridad, y los sectores pobres son los más hostigados. Entonces, soslayadamente, uno puede ver una continuidad en ese plan que empieza con la dolarización y la desregulación en una guerra al pobre. Porque se avanza sobre las poblaciones más humildes, se vuelven a quitar derechos, y todo eso ¿para qué? Para que tengamos dos datos más. Por un lado, se agudice el saqueo de los recursos naturales, y por el otro, como para dar una pequeña culminación, se haga un acuerdo por el cual las fuerzas de Estados Unidos pueden intervenir en el conflicto interno de Ecuador, pueden hacer tareas de seguridad, eso se firmó hace unos días. Entonces, si uno ve dolarización, desregulación, desaparición del Estado, conflicto con los narcos, liberación a la violencia, aparición del Estado como un ejército de ocupación y después abrir las puertas para que entren tropas extranjeras, uno ve una receta que cuanto menos es complicada, asusta, pero también, como te digo, parece no ser una receta solo para Ecuador, sino que parece ser una receta de este nuevo capitalismo voraz que parece no ya entender a la democracia como un encuadre que le sirva. Muchas gracias, Diego, por haber estado aquí en el programa. No, a ustedes por hacerme parte de esto y felicitaciones por dar esta voz tan importante a los que venimos de abajo. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El neoliberalismo no es una teoría del desarrollo. El neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. Fidel Castro. Durante el siglo pasado, Palestina parece haber sido designada por Europa para expiar sus propias matanzas. Pero eso no es todo, porque ahora estamos viendo cómo esas mismas potencias avalan que se cometa un genocidio con los nativos palestinos. Es evidente que en esta historia son muchos los responsables.
Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Tenemos que estar con la causa palestina, más que nunca en la causa de la humanidad.